platicaremos que le cae el chahuizle a don Chachalaca con botas Vicente Fox, pues se revela que le debe al SAT más de 1.4 millones de pesos. Andy, caramba, esto resulta muy curioso, muy extraño, porque recordemos que don Botas Miadas o don Chachalaca con botas era muy pobre. Tan es así que la propia periodista Anabel Hernández documentaba, señalaba como no tenía ni para el súper, no tenía ni para los vestidos de Marta. Aquí veámoslo. Hay un hecho concreto e irrefutable, que es el enriquecimiento súbito, insólito, inexplicable de Vicente Fox. Yo tuve oportunidad de cubrir su campaña presidencial. Yo tuve oportunidad de platicar con Lino Corrodi, Lino Corrodi lo ha dicho públicamente, le pagaba hasta las colegiaturas de sus hijos porque no tenía ni en qué caerse, no tenía ni para el súper. Lino incluso le tenía que ayudar a Marta a pagar también sus vestidos para estar más o menos presentable durante la campaña. Su rancho en San Cristóbal, el rancho que todo el mundo conoce, no, era una posilga. Los drenajes no servían, los muebles eran un vejestorio, el drenaje se salía pues de los excusados, se le inundaba a la casa, eran pastizales y terregales secos. Nada que ver con la finca que en tan solo 5 meses se construyó recién entrado el gobierno. Entonces, por todo esto resulta muy importante investigar a Vicente Fox, de dónde ha salido toda esa riqueza súbita, la que de un día para otro prácticamente se ha llegado. Estaremos viendo cuánto le debe al SAT, cuáles son las diversas polémicas en donde se ha revelado que este señor es un deudor de primera, un ejemplo de un pésimo político, cuáles son las diversas posturas que se han generado sobre este tema. Veremos un recuento de la tremenda rebatinga y también tenemos nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Semana Negra para Vicente Fox. Se revela que le debe al SAT más de 1.4 millones de pesos en impuestos. ¿Listos? Comenzamos. ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? Yo contento de estar aquí con ustedes, platicarles que el día de hoy nos encontramos con esta sorpresa en donde cada vez le están saliendo más trapitos sucios a don Chachalaca con botas Vicente Fox. Y miren, para ir directamente a la noticia, no debemos perder de vista esta publicación, la cual está titulada Fondo de Inversión de Vicente Fox debe 1.4 millones de pesos al SAT. Es importante que se pueda investigar a este bribón de 7 suelas, porque recordemos cómo muchos de nuestros hermanos cuando tienen una tiendita, un changarrito, deben impuestos. No, hombre, casi les andan queriendo embargar, cerrar y todo porque deben. Y resulta que a este señor, con toda esa millonada que debe, él, por lo tanto, debe de ser la justicia con todo el peso que se le debe de aplicar el rigor. También menciona la nota, un fondo de inversión del que es parte el expresidente Vicente Fox litiga para eliminar un crédito fiscal de 1.4 millones de pesos fincado en 2017 por el Servicio de Administración Tributaria o SAT. Wow, interesante que incluso desde con Peña Nieto se le había fincado este crédito a Vicente Fox en este fondo en el que pertenece el señor muy bribón, contratando abogados para litigar, para irse a juicio y no pagar los impuestos que le corresponden. Y para saber de cuál es el fondo que se trata, menciona lo siguiente: se trata del fondo Energy and Infrastructure, como decía Peña Nieto, México Capital, AM Capital, creado por Fox y Franco Handam en 2013 para desarrollar proyectos aprovechando la reforma energética concretada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta en eso fue vival Vicente Fox, aprovechándose de las reformas llevadas a cabo por Peña Nieto para el señor ser un flamante contratista. Tan es así que este señor tuvo operación, tuvo ganancias, tuvo ingresos y por eso debe de pagar impuestos. También esa es otra interesante temática
plática, a poder desarrollar, a poder saber qué tanto se benefició con este fondo. El SAT fincó crédito el 15 de diciembre del 2017 y ante un recurso administrativo de AIM Capital lo confirmó el 28 de junio de 2019. Así como lo escuchan, el pasado 19 de julio, el SAT informó que Fox tenía un pendiente este crédito fiscal fincado en julio de 2018, cuyo monto no reveló el exmandatario, y que Fox se hizo la loca y rechazó de inmediato tener una deuda alguna. Y miren, ahí están los trapitos al sol, ahí están saliendo con nombre, apellido, las cantidades y las empresas y los socios con los que este bribón no ha pagado los impuestos que le corresponden. También no debemos de perder de vista, mi querida familia Nopal Times, como veíamos en el video, este señor curiosamente de estar en esa situación tan precaria, donde prácticamente sale ahí el drenaje, la cacaluta y toda la cosa, no tenía ni para el súper, que pues nunca nos vamos a alegrar de que la gente viva en una condición de pobreza. Sin embargo, lo que es sumamente curioso es cómo de estar así tan amolado, no hombre, resulta que simplemente por entrar al gobierno vivió su prosperidad, vivió su bonanza económica. Por lo tanto, sí se debe de investigar a este bribón de 7 suelas. Nos llama la atención cómo, ojo, ya se había dado a conocer de el SAT un adeudo fiscal del expresidente. Esta noticia es del pasado 20 de julio de 2019 y lo único que quiero resaltarles de esto es algo muy breve. Este viernes en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hay una información de que alguno de los expresidentes debe impuestos, pero es un asunto que tiene que ver con el SAT. Eso fue lo que dijo. Obviamente la gente rápidamente identificó que era, o de quien se trataba, era de Vicente Fox. Sin embargo, este señor se hacía el indignado, se hacía que la Virgen le hablaba, que él no debía ni un solo peso. Pero luego está saliendo a la verdad, y ahí, como mostrábamos esta nota, también han estado saliendo varias otras en donde se reporta que este señor ha sido un bribonazo de primera. No le debo al SAT, siempre he sido cumplidor. Sí, señora, ya siéntese. Y dice, yo no tengo deuda con el SAT, y si el SAT tiene algo que ver conmigo, pues que me busque, siempre he sido empresario cumplidor. Andy, caramba. Después fui funcionario público cumplidor, el primero y único que hizo declaración pública de todos mis bienes patrimoniales y de todos mis ingresos. Eso era lo que decía Vicente Fox. Todos mis pagos de impuestos, mi vida ha sido transparente en ese sentido, decía para Radio Fórmula. Pero miren, más tardaba este señor en darse sus baños de pureza cuando queda ahí exhibido, queda ahí ventaneado que no es cierto, que el señor ha sido un incongruente. Todavía Fox se llenaba la boca criticando a Jade Cole Polevsky, que era una tramposa más. Jade Cole, recordemos que dijo que había sido el contador. A nosotros no nos conformó esa respuesta de Jade Cole. Sin embargo, creo que este señor, así como tiene dedo para apuntar, no se está dando cuenta que hay 4 dedos que lo señalan a él, y que por lo pronto ya salió esta otra deuda de 1.4 millones de pesos. Por último, para no perder la bonita costumbre, vayamos a ver cómo le dieron a Vicente Fox su tremendo toma la cachetón y con tacho. Tan es así que podemos ver las siguientes publicaciones. Decían, el gobierno deben obligar a este torombolo miado y hocicón que pague hasta el último centavo que debe. Ninguna consideración a este zángano saqueador del erario. Fondo de inversión de Vicente Fox debe 1.4 millones. Páguele al SAT. También le decían, que pague la chachalaca, si no el SAT que se lo meta al bote. También decía este otro usuario, Diego Fernández y Fox, ambos del PAN, se niegan a pagar. #oposición moralmente derrotada. Eso es sumamente interesante, ver cómo estos politiquillos, ambos del PAN, se han mostrado como unos deudores, evasores de impuestos, como si se dan unos baños de pureza, se dan unos baños de que son la última coca del desierto. Miren, simplemente hasta los políticos del propio PAN, en el caso del estado de Querétaro, el presidente municipal daba a conocer
cómo este señor Diego Fernández de Ceballos no había pagado el predial. Ahora se está dando a conocer cómo Vicente Fox también no está pagando los impuestos que le corresponden, con lo que nos deja un ejemplo de que, vaya, los panistas deben de sentirse muy avergonzados de tener a estas vacas sagradas como líderes, cuando en realidad estos señores son unos bribones, son unos malhechores. Por todo esto nosotros exigimos que se les pueda investigar, que se les pueda exigir el pago, y que si no lo hacen, si están evadiendo sus impuestos, pues que se les pueda llevar al bote por evasión fiscal. Recordemos que es sumamente lamentable que el país le hace falta una enorme recaudación y que estos señores simplemente se estén pasando por el arco del triunfo la Constitución y por supuesto las leyes fiscales. Y por último, nos parece que Vicente Fox es un buen ejemplo de cómo no deben de ser los políticos en México: oportunistas, aprovechados, lenguas largas e incongruentes. Por lo tanto, los mexicanos estamos llamados en ver en Vicente Fox ese ejemplo de cómo no debemos de ser. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto, mis queridos nopaleros y nopal sisters? ¿Creen que si pudiéramos ver un embargo o incluso que pueda quedar en el bote este señor por no pagar sus impuestos? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pechorralo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. ¡Wow! Hoy veremos la denuncia realizada por nuestro colega youtuber conocido como La Rata Política, quien publicó en su cuenta de Twitter que este líder fifí